Radar Tecnológico. En Radar Tecnológico nos acompaña hoy Ricardo Martínez Isais. Él es responsable de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica en SOMSOC. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Ricardo, a Radar Tecnológico. Vamos a hablar, Ricardo, de un tema que es crítico no solo en Colombia, sino en América Latina, y que son las elecciones. Cómo proteger la confianza en la era de la desinformación, que es una era que lamentablemente estamos viviendo en este momento, al menos en ese lado de seguridad informática. Y comencemos, Ricardo, con este tema. Colombia especialmente ya ha enfrentado episodios de desinformación, de manipulación digital en procesos electorales previos. De eso que ha vivido el país, ¿qué lecciones cree usted que le ha dejado y qué tan preparado está el país para el proceso de elección presidencial que se está viviendo en este momento en cuanto a lo que es asumir las deepfakes, las identidades sintéticas, campañas de desinformación impulsadas por inteligencia artificial? ¿Cómo ha avanzado el país en cuanto a la madurez para enfrentar esta situación? Sí, claro. No, y de nuevo, muchas gracias por la invitación, y creo que es súper importante que estemos hablando de estos temas. Y bueno, creo que Colombia particularmente es un país que siempre tiene muchos aprendizajes para el resto de Latinoamérica, y creo que de repente se nos olvida un poco. Yo incluso que estoy desde de Ciudad de México, y de repente me toca mucho lidiar con temas aquí en México, pero yo creo que Colombia ya tiene experiencia real. Creo que entre marzo de 2000, si no me equivoco, 2025 y marzo de 2026, la MOE identificó más de 150 campañas de desinformación. Incluso que estas fueron agrupadas, me parece, como en 15 narrativas ligadas al proceso electoral. Entonces, creo que esto también nos demuestra un poco que el tema de la inteligencia artificial se está propagando de diferentes maneras, ¿no? O sea, desde esto que nos están compartiendo noticias falsas, que se está un poco interfiriendo con ese proceso también, y ya no solamente es este tema, ¿no?, que todos escuchamos y creo que ya tenemos muy presente el de los deepfakes, que también es un tema que se viene muy, muy fuerte en América Latina, y creo que en lo institucional, perdón, creo que ya hay conciencia y coordinación crecientes en el país. Entonces creo que eso es también uno de los beneficios que tienen. La autoridad electoral y de observación electoral están trabajando juntas también, y creo que también ahora algo que nos queda un poco reflexionar es que el reto es técnico y de velocidad, porque el tema, y aquí tengo un dato interesante que me gustaría compartirte, porque vimos que el fraude por deepfakes, perdóname, en Colombia creció 77% interanual, y el país es el tercero de la región en incidencia de fraude de identidad, ¿no? Entonces vemos que definitivamente es un problema, más ahora que se vienen las elecciones. Entonces creo que, de nuevo, para contestar tu pregunta, creo que ya hay conciencia, creo que hay una curva de sofisticación también que va más rápido que la capacidad de detección y respuesta, ¿no? Entonces creo que el gobierno también se está preparando muy bien, y creo que ya tiene todo para hacer frente a esto que se viene, ¿no? En ese mismo tema de las respuestas, pues las plataformas han avanzado a un nivel de sofisticación impresionante en el que ya es demasiado difícil saber cuándo la persona que tienes contándote una noticia es real o es creada con inteligencia artificial. En ese sentido, hablemos de las señales que debe tener en cuenta un ciudadano o un medio de comunicación que también muchas veces caen en estas trampas, para saber cuándo una campaña o una declaración realmente es de verdad o es desinformación creada con inteligencia artificial. Sí, no, creo que muy buena pregunta, porque al final creo que es algo muy útil para las personas que te están escuchando allá afuera, y para que empiecen a detectar este tipo de cosas. Pero creo que hay 5 en particular que creo que al final, bueno, la primera, uno, es contenido que está diseñado para provocar emoción y compartirse rápido, ¿no? Sobre todo en fechas clave, que acá
por ejemplo, de repente en México ponemos un ejemplo no sé, la tía que te está pidiendo dinero urgente porque la están desalojando, ¿no? O sea, como que hay también un poco de criterio bueno, sí, o sea, esto obviamente está provocando emoción, entonces igual y tengo que parar un segundito y ver que todo esté bien, y yo mismo preguntar y nada, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que es una de las cosas que más afectan en Latinoamérica. Dos, creo que hemos visto también que el tema de audio y video con artefactos como sutiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente ya vemos algo con sincronía labial, ¿no? Cuando estamos viendo una imagen o sea, un video, imagínate, ¿no? Que te están enviando y ya vas viendo ahí que tal vez los labios no están como coordinados cuando te estén diciendo algo, o el parpadeo incluso. Y ya también hay tanta tecnología que justo ayuda, no sé, ahora que te estoy hablando y tal vez tengo una lámpara aquí que te da como esa parte de la iluminación, si es real o no. Creo que también algo que hemos visto es de redes, en redes sociales, cuando son cuentas nuevas o que no tienen historial como para que de verdad puedas revisar si la información que te están compartiendo es legítima. La cuarta que vemos es información que circula en canales cerrados, entonces de repente también que se comparten en estos sitios no sé, un Facebook Marketplace o este tipo de cositas donde es más fácil también compartir información en comunidades digitales. Y las cinco, la quinta que también vemos son clips que son demasiado perfectos o sin fuente original. Entonces ahí también hablamos de como las metaseñales y o sea, que justo veas si esto está hecho para que lo compartas antes de verificar, porque justo te provoca esa parte del sentimiento, ¿no? Que hablábamos hace rato. En cuanto a las acciones de las autoridades electorales y el gobierno como tal, ¿cuáles recomendaría usted o cuáles considera que pueden ser las acciones urgentes que ellos deberían impulsar? Porque se habla mucho desde la acción de los medios, desde la acción del ciudadano como tal, del usuario, pero gubernamentalmente no se ha visto como una campaña, una promoción o una acción hacia ese lado de la seguridad digital que es muy importante. Sí, yo creo que al final, incluso ahorita que estamos como platicando de este tema, creo que el peligro al final no es solamente que la gente crea que alguien es falso, ¿no? Es como también empezar a dividir quién es el mentiroso y quién y quién no, ¿no? Creo que acá es importante también empezar o más bien incluso a crear conciencia entre nosotros, entre nuestras familias, entre nuestros grupos cercanos, que también es muy importante que empecemos a cuestionarnos un poquito más, porque como platicábamos, ¿no? O sea, a pesar de que también las tecnologías están avanzando mucho, a final de cuentas también son cosas que mucho porque te llegan a ese nivel emocional, ¿no? Que de repente si, no sé, te escriben porque escuchas la voz idéntica de tu mamá o algo así, no piensas en corroborarlo, pero creo que es incluso que empecemos a hablar entre nosotros y que en estos tiempos donde ya desafortunadamente la tecnología está demasiado avanzada, solamente estar más conscientes de que tal vez si algo parece demasiado bueno para ser cierto, pues igual y cuestionarnos que igual y no puede ser cierto, ¿no? Entonces es una conversación continua que creo que tenemos que tener todos y nada, ser un poquito más e incluso compartirlo entre nosotros, ¿no? En la experiencia que ustedes tienen en América Latina, igualmente en Colombia, en una campaña electoral que está cerca de su momento crítico, como es el caso de Colombia, empieza a crecer la circulación masiva de videos, audios, imágenes falsas, mensajes que no corresponden a la realidad de los candidatos. ¿De qué manera eso podría afectar la transparencia o el resultado final de un proceso electoral? Sí, yo creo que acá, de nuevo, o sea, al final nosotros, digo, somos muy, muy visuales, ¿no? Y por eso al final también el tema de estos deepfakes y todo son extremadamente, bueno, desafortunadamente son muy,
muy útiles porque al final nosotros creemos pues lo que vemos, ¿no? Entonces creo que de nuevo, lo que comentábamos antes, en una de las ventajas que tiene Colombia es que creo que la conciencia ya es mucho más grande por todo lo que ha pasado, o sea, ya lo que han estado viendo en estas últimas semanas incluso. Entonces, creo que hay también el tema de ser conscientes, ¿no? De que hay tal vez un poquito más de desconfianza, entonces que de nuevo, algo que siempre recomiendo es que no te quedes nada más con una fuente, o sea, si de verdad quieres corroborar algo, igual revisa un par más de fuentes, pregunta a otras personas que tal vez estén como en un proceso similar, pero ahorita creo que sí es un tema que nos toca a todos, un poco también de pues sí, cuestionarnos un poquito más en lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo, y que de nuevo, ¿no? A veces las redes sociales pueden ayudar a que sea una cámara de eco, pero también nosotros empezar a cuestionarnos un poquito más en los contenidos también que estamos, valga la redundancia, consumiendo, ¿no? Cerrando este tema de los riesgos, ¿usted considera que de pronto hay un riesgo grande para los procesos electorales en América Latina con estas deepfakes o es algo que se puede a corto o mediano plazo manejar con actuaciones de seguridad digital y conciencia de los ciudadanos? ¿O es realmente un riesgo que es difícil de manejar y que va a tener un impacto de pronto en la institucionalidad de los países? No, yo creo que es un tema complejo porque, de nuevo, cada vez creo que, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creo que cada vez que aumentan incluso las tecnologías para combatir estos deepfakes siguen también adaptándose y todo este tema, ¿no? Entonces va a ser un tema complejo, pero creo que algunos principios sí pueden ser innegociables, ¿no? Entonces creo que uno podría ser, por ejemplo, ya que haya más transparencia, entonces divulgación clara, por ejemplo, de cuando el contenido político es generado o alterado por IA, que también puede pasar, ¿no? Entonces, como ser muy transparentes en ese tema. También creo que estándares de autenticidad y procedencia, perdón, en lugar de prohibiciones de contenido, creo que también ayudaría muchísimo porque, de nuevo, es algo que de repente eh, queremos tal vez regular o cancelar o todo este tipo de cosas, pero al final es algo que sigue evolucionando. Entonces, al final creo que tener transparencia, tener un poquito más de incluso de nombrar lo que se está usando para el uso de la inteligencia artificial es un gran avance. Creo que también la proporcionalidad o más bien la neutralidad, perdón, tecnológica para también regular el daño, el engaño, la suplantación de identidad, creo que es algo que también por ahí podríamos avanzar. Y nada, o sea, creo que la verificación de identidad, de autenticidad, creo que va a ser un tema que ya está aquí. Creo que si lo usamos bien va a ser un tema que nos va a ayudar también a largo plazo, tanto a prevención de fraudes como a llegar a un punto también donde la privacidad de los usuarios también no se vea dañada, ¿no? Entonces creo que vamos a llegar ahí en algún punto y por eso creo que Colombia me parece un país súper interesante porque tal vez va a ser el país que nos va a estar demostrando hacia dónde nos vamos a estar moviendo, ¿no? Después de las elecciones que justo tienen previstas muy pronto. Pasando a América Latina, ¿usted conoce cómo está el desarrollo tecnológico en materia de seguridad en la mayoría de países de la región? Podríamos decir que con base en ese desarrollo hay unos países en mayor riesgo que otros para sus procesos electorales o es algo que ataca por igual a todas las instituciones independientes de su madurez tecnológica. Mira, no tengo información precisa tal vez para contestarte la pregunta de la mejor manera posible, pero yo creo que definitivamente estamos en un proceso donde
en muchos países de América Latina. Incluso estamos en diferentes procesos para la regulación o no de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces creo que es algo que vamos a seguir aprendiendo. Creo que es algo que también nosotros tendríamos que estar como revisando a nivel región, ¿no? También, y ver los aprendizajes que tienen nuestros hermanos de Latinoamérica, que tal vez están en un proceso un poquito más avanzado, o donde estamos igual un poquito igual. Creo que nos va a tocar mucho estar viendo como los aprendizajes que vemos en la región, y de ahí, no sé, ir construyendo algo que beneficie, o que sea algo que nos beneficie a todos, ¿no? Un deepfake se puede viralizar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos y hacer un daño que puede convertirse irreparable tanto en reputación como en otro tipo de afectaciones. ¿Usted cree que las campañas en este momento han pensado en tener una especie de estrategia de ciberseguridad o plan de acción para poder actuar adecuadamente frente a una situación de esas? Mira, si te soy honesto, creo que ahora mismo no, porque justo creo que la asimetría que vemos justo como la asimetría más bien favorece al atacante, ¿no? Creo que un falso, o sea, un deepfake, como lo decías, ¿no? Se produce en minutos, viaja y se adapta incluso cuando ya estamos intentando por ahí y atacarlo. Creo que cerrar esa brecha sí exige, perdón, pasar de desmentir de forma reactiva a la autenticidad proactiva, ¿no? Entonces creo que acá algo que sí creemos que puede de gran manera tal vez reducir este tipo de acciones es que haya desde antes, ¿no? Una plataforma o un sistema que haga que tengas que comprobar tu identidad antes de hacer cualquier acción, ¿no? Y que también, ¿no? O sea, a final de cuentas, de repente se puede convertir en un tema complejo, porque el tema de identidad biométrica y ese tipo de cosas, privacidad, pero en un tema del uso de deepfakes para lo que estamos viendo, que ya es fraude en casi todas las industrias que te puedes imaginar, creo que es algo que sí podría prevenir y frenar de cierta manera como el auge de estas nuevas tecnologías. Sería que desde un inicio haya este tipo de como de gatekeepers, ¿no? O sea, de que sí tengas que antes, no sé, comprobar tu identidad antes de decir que estás vendiendo un boleto para, incluso algo tan simple como eso, ¿no? De que estás revendiendo un boleto para X festival, ¿no? Que garantiza también al final la seguridad del usuario, como de una persona que también está del otro lado intentando comprar un boleto para un festival, por ejemplo, ¿no? Ese mismo tema era justo el que venía a continuación. ¿Qué papel considera usted que deberían asumir las plataformas digitales y las empresas tecnológicas frente a la difusión de contenidos políticos manipulados durante las campañas electorales? ¿Qué responsabilidad les cabe a ellos como plataformas que facilitan ese tipo de situaciones críticas? Sí, yo creo que acá creo que toca trabajar mucho de la mano, porque al final también creo que puede haber muchos aprendizajes también desde el lado de la parte tecnológica, pero creo que tal vez una de las cosas es que sea también autenticidad digamos, llamémosle autenticidad, perdón, por diseño, que sería como adoptar estándares, no sé, estándares que nos ayuden a distinguir lo que es verificado de lo sintético, ¿no? Entonces creo que algo que por ahí podríamos hacer es que justo se comparte este tipo de aprendizajes. También detección y fricción. Entonces, como acá invertir en detección de deepfakes, también igual hacer algunas alianzas para incluso para educar al público, ¿no? De cómo pueden identificar en su día a día si están
sufriendo tal vez o tienen, no sé, podrían sufrir de un ataque con deepfakes, cómo pueden empezar a identificar todo esto. Creo que también es algo que puede ser útil. Y nada, creo que al final también crear juntos esta parte como de, pues no, al final crear confianza, ¿no? Con los usuarios finales que al final creo que se los debemos también, y al final hacer un poquito este proceso un poco más transparente, justo ayudándonos mutuamente y compartiendo cualquier cosa que podría ayudarnos en el futuro, ¿no? Con este tipo de situaciones. De pronto, avanzar en la regulación sobre el uso de inteligencia artificial en los diferentes países de América Latina podría ayudar un poco en esa parte. Es que justo creo, al final, creo que también en ese aspecto a los países les toca un rol bastante crítico, ¿no? Porque de repente no están en el mismo, no estamos tal vez en el mismo lugar para hablar de ese tema. Creo que sí es definitivamente importante tener un marco común donde o sea, todo pueda ser un poquito más transparente, y también creo que donde pueda ser o sea, algo como un win-win mutuo, pero sí creo que al final eso es algo que digo, al gobierno le va a tocar estar, o más bien le va a tocar evaluar muy bien en qué situación está. Creo que justo lo que te decía antes, ¿no? Tienen también una muy buena oportunidad de ver lo que están haciendo algunos otros países como Brasil, como donde está México ahorita, donde está queriendo ir Argentina, ¿no? Como hay muchísimos aprendizajes que creo que van a ser muy útiles, y definitivamente creo que podemos encontrar un camino donde pueda haber algo que al final, de nuevo, nos sea útil a todos, ¿no? Para empresas de seguridad digital como Sonsoft, ¿qué oportunidades y qué retos les plantea a ustedes este tipo de ciberataques que afectan a la estabilidad democrática y que de alguna forma puede afectar también el desarrollo empresarial según lo que suceda con la política o la estabilidad de cada uno de estos países? Yo creo que algo que definitivamente de lo que vamos a aprender, y algo que queremos seguir desarrollando en este aspecto, es seguir estudiando lo que ha funcionado en otros países de América Latina. Creo que muchas industrias que por mucho tiempo ahorita también han estado navegando un poco, digamos, a ciegas, creo que ahora vamos a empezar a ver como los patrones que están funcionando en algunas regiones. Creo que, por ejemplo, si uno de los beneficios que definitivamente vamos a tener es que si, por ejemplo, vamos a Colombia y tenemos ahí algunos partners que están experimentando una situación similar a la que ahora se está experimentando, no sé, en Brasil, creo que vamos a llegar con una habilidad de convertirnos más como en un partner que igual y puede ayudar a guiarnos mutuamente, ¿no? Y de esa manera también al final, no sé, en cualquier situación que se esté presentando en Colombia, justo esa situación también yo después llevármela a México, y sabes que en Colombia estuvieron en una situación similar, creo que podemos aprender de cómo lo hicieron de este lado, y nada, ¿no? Como ir sumando ahí, creo que va a estar muy interesante, porque al final creo que en toda Latinoamérica se viene este tipo de tanto retos como oportunidades, y creo que estamos en un muy buen punto para aprovecharlas como región. Ricardo Martínez, responsable de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica en Sonsoft. Muchas gracias por estar aquí en Radar Tecnológico y compartirnos este tema tan interesante para toda la ciudadanía de Colombia y los países de Latinoamérica. No, muchas gracias a ti, y feliz de haber estado aquí. Muchas gracias. Radar Tecnológico.